Buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Político. Soy Cris Portugal. Hoy tenemos un invitado especial, el ex candidato presidencial José Antonio Kast. Vamos a conversar de contingencia política. Ha pasado mucho en los pocos días que va marzo. Así que, bienvenidos a Ciudadano Político. Empezamos. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias a ti, estoy muy bien, en un momento increíble de nuestro movimiento político y también pasando por una etapa ya en la vida donde uno ve a los hijos más grandes, ve a los nietos, así que estoy bien contento. Oye, José Antonio, hablando de familia, tú estás casado ya 32 años, ¿estoy bien? Con la Pía Drazola. A punto de cumplir los 32. 32 años con la Pía Drazola. Y tienes 9 hijos. ¿Cómo funciona esto en casa de tener un papá, un marido ex candidato presidencial que llegó a la segunda vuelta, políticamente activo y además con un partido a los hombros? Mira, hoy día es más fácil porque ya hay varios que están fuera de la casa, estudiando afuera, casados, trabajando. Las familias se disminuye muy rápido, crece los fines de semana, la casa como un acordeón, se achica en la semana y se agranda los fines de semana. Pero con la Pía siempre tuvimos, primero, una muy buena relación los dos, eso ayuda porque tienes unidad de criterio, no es esto, oye, pero es que la mamá dijo otra cosa, el papá dijo otra cosa, entonces en eso teníamos sintonía y siempre muy colaboradores todos. Yo creo que una de las características de la casa es que todos ayudan y eso facilita bastante el día a día, las cosas más sencillas, el turno de lavado en las noches. Hay una máquina a lavar que es como una pieza de museo. En la hora de plato, porque ya se hizo tal costumbre que los mismos niños lo pasan bien. Yo la mayoría de las veces seco, me carga lavar, pero ponen buena música, estos parlantitos con Bluetooth hoy día están en todas partes, entonces hay buena música, hay un diálogo entretenido, peleas también. ¿Llegaron los nietos a la casa? Sí, pues ya tenemos 3 y también es algo distinto. Es bonito ver cómo se va transmitiendo la vida, cómo estas personitas van creciendo, ¿no? Es bonito. A través de los videos de tus redes sociales y la de tus hijos vemos, se ve que son una familia unida. Conversan las cosas, los temas políticos, lo que va pasando. Papá, vas a ser candidato de nuevo. ¿Se conversa esto en casa? Mira, empezamos a conversar más a partir del año 2017, cuando yo acepté el primer desafío, aceptamos porque fue un desafío familiar, y la Pía me dijo, tenemos que decirle a cada uno de los hijos que vas a ser candidato presidencial, porque nadie se imaginaba que yo pudiera ser candidato presidencial, ni en la casa, así que ahí yo te diría que empezamos un diálogo más fluido en el tema político, y después ya se fue dando, y sí, hoy día los hijos son grandes, los almuerzos se prolongan bastante más después de que termina la conversación, tenemos un buen diálogo familiar, con altos y bajos. Claro, cuando uno está en campaña hay menos posibilidades, pero en general tenemos un buen diálogo con la Pía y un buen diálogo cada uno con los hijos y también en conjunto. ¿La Pía es tu partner? ¿Siempre te ha apañado en esto Siempre. Sí, siempre. Yo prometí cuando egresé de la carrera de Derecho que me iba a retirar de los temas públicos, porque yo participaba muy activamente en la universidad y cumplí mi palabra como por 3 años. Eso te iba a preguntar. ¿Por qué? Y me dediqué a trabajar en áreas jurídicas y comerciales, pero llegó un minuto que le dije a la Pía, mira, lo mío, más que hacer escritura, más que trabajar en un emprendimiento, es lo público, es lo social, es lo político, así que pedí permiso y me postulé de candidato a alcalde por la comuna de Huin. Ese fue mi primer desafío político importante y perdí. Y ahí tuve un aprendizaje muy importante, porque yo estaba seguro que iba a ganar. Y la Pía siempre me decía, mira, pero fuiste concejal ahí. Quedé de concejal, claro, porque en esa época todos competían para alcalde, y el que no salía electo y sacaba buena votación quedaba de concejal. Yo quedé concejal primera mayoría, me tocaba hacer de alcalde protocolar cuando no estaba el alcalde titular en las ceremonias públicas, nada más. Pero ahí aprendí que uno se puede esforzar mucho en temas políticos, pero no depende de uno todo. Y eso la Pía me lo decía muchas veces.
Bueno, y fue así, pues yo me esforcé increíble, me la jugué por entero y no salí electo, y ahí me di cuenta de que la última milla se la tienes que entregar a Dios. Tienes que decir, si está dentro de tus planes, que salir electo, bien. Uno se tiene que esforzar mucho, pero tener claridad de que hay momentos en que no le toca a uno. No, después fuiste 4 veces diputado. Después tenía un premio mayor, porque permanecí los 4 años concejal, ejercí como concejal los 4 años, en paralelo a mi trabajo de abogado, y después me postulé, un año después de terminar mi rol de concejal, a candidato a diputado por el distrito 30, que era ese distrito que formaba San Bernardo, Caratango, Huin y Paine, y salí electo con la primera mayoría distrital, y una muy buena votación. Y fueron después 16 años de diputado, 12 en ese distrito. Después quise ser candidato a senador, me trasladé al sur, no resultó, y fui candidato a diputado por La Reina y Peñalolén. Y ahí salí con una diferencia de voto mínima, pero salí electo, ejercí como diputado, y después, bueno, vino todo el desafío presidencial. ¿Y la idea de ser candidato presidencial estuvo siempre ahí? ¿Estuvo siempre la semillita? ¿O No. hubo algo que gatilló esto? No, se gatilló cuando la UDI eligió a Sebastián Piñera la primera vez de candidato sin un debate interno real. Y ahí yo le dije a mi amigo, oye, nosotros deberíamos tener un candidato propio y hacer una primaria, porque ya habíamos apoyado en su momento a Joaquín Lavín y nos había ido muy bien. Y me dijo, no, pues que no tenemos. Entonces yo en broma, estando sentado en el hemiciclo, le digo, ¿y si me tiro yo? Por la UDI, me dijo, ni una posibilidad. Bueno, la UDI nominó a Sebastián Piñera candidato para su primer periodo, ganó, todos estaban muy contentos. Yo dije, otra cosa debe ser con guitarra. Bueno, y ese gobierno terminó entregándole la banda presidencial a Michelle Bachelet. Yo salí electo diputado, esa vez por La Reina Peñalolén, pero ahí ya empezó mi distanciamiento con la UDI y con parte de lo que era la Alianza por Chile. ¿Este es uno de los factores que justamente gatillan tu alejamiento y tu salida de la UDI finalmente? No necesariamente, o sea, fue parte de los motivos que yo dije, si no tenemos un candidato propio, que no tiene por qué ser yo, bueno, no tenemos mucha identidad para decir, bueno, aquí está nuestro candidato también y vamos, y si, bueno, perdemos las primarias, vamos con el que gane. Pero llegó un momento en que yo decía, la mística que existía en la fundación de la UDI, los líderes que yo conocía, se fueron como quedando. Entonces no veía la misma energía, no veía que se defendieran con fuerza los principios y valores que estaban en la declaración de principios. Y cuando llegué a la convicción de que no le iba a decir a un hijo mío que se militara en la UDI, dije, bueno, si yo no soy capaz de decirle a un hijo mío que se haga militante del partido en el cual yo formo parte, mejor me voy. Se produjeron algunos temas internos de elecciones de nuevas directivas. Yo era partidario de renovar toda la directiva en ese momento. Los que estaban conmigo en esa generación consideraron que no era el momento. Yo les dije, entonces no va a ser nunca. Y ahí me fui, 31 de mayo del año 2016. Bueno, mire, las aventuras que emprendiste te llevaron a buen puerto. Candidato presidencial, segunda vuelta, con un porcentaje no menor, José Antonio. Pero también bastante inesperado en su momento, porque si nosotros nos retrotraemos al año 2021, cuando fueron las elecciones presidenciales, cuando nosotros nos inscribimos en nuestra candidatura, y nuestros candidatos a diputados, ¿no es cierto?, para la presidencial, nosotros aspirábamos a sacar 4 diputados, marcar un punto en la presidencial, y se aceleró todo, y terminamos eligiendo dentro del pacto 15 parlamentarios, y la primera mayoría presidencial. Pero cuando partimos, nuestra expectativa era mucho más baja. Pero como habíamos hecho el trabajo durante 4 años, se alinearon los astros y nos pilló bien parados y bueno, obtuvimos un muy buen resultado. Un muy buen resultado. Sí. José Antonio, pasemos a evaluar lo que estamos viviendo hoy en Chile. ¿Cómo evalúas tú el gobierno, el desempeño que tiene hoy día el gobierno del presidente Gabriel Boric? Lamentablemente, muy mal. Yo nunca me habría imaginado que iba a ser tan desastroso el gobierno.
Yo conocí a Gabriel Boric siendo diputado, a Giorgio Jackson siendo diputado, a Camila Vallejo siendo diputada, y uno no se imagina en ese momento, cuando los ve al frente, primero que iban a llegar, uno podía intuir, ¿no es cierto?, que un mal gobierno de Sebastián Piñera podía terminar en un gobierno más de izquierda, que algo que en algún momento nosotros planteamos. En un seminario de la ENADE, ahí en el año 2017, nosotros dijimos, miren, si Sebastián Piñera lo hace mal, el próximo candidato va a salir de estas dos figuras. Y pusimos la foto de Jackson y de Boric, en el año 2017. Y claramente el gobierno de Sebastián Piñera lo hizo mal. Y nosotros nunca pensamos tampoco que Sebastián Piñera iba a entregar la Constitución. Y nos opusimos firmemente a eso. Pero jamás nos imaginamos que este iba a ser un gobierno tan malo. Y lo digo viendo todo lo que ocurre en el día a día. Desde que asume el cargo en el juramento y termina discutiendo si se había trazado o no el rey de España. O que ¿Está desconectado el presidente Boric de la realidad de los chilenos, de los problemas que tenemos? Yo creo que sí. Yo creo que se me hace la idea de que de repente sigue pensando que es diputado, que no asume la realidad de que a él le toque dirigir la nación entera. Y que cuando él dice estoy leyendo poesía, es estar desconectado de las personas que sufren con la delincuencia. Y después se conecta. Va a Arica y dice, vamos a ser unos perros con los delincuentes. Y después vuelve a su poesía y libera delincuentes indultándolos. Y eso es una desconexión de la realidad. En los incendios, parte de vacaciones. Responsablemente vuelve, que era lo que debería haber hecho. Él no se debería haber ido quizá en ese momento. Debería haber estado ahí, ¿no es cierto?, al pie del cañón. Asume su rol, está presente, inyecta energía, dice cosas, y después aparece leyendo un libro y visitando la Quinta Normal. ¿Serán estas un poco frases para la prensa, un poquito haciendo el papel de rockstar, queriendo ser quizá un Mujica, quizá... Debe haber... ¿O tú crees que se conecte, que realmente dice, hay que hacer la pega? No, yo creo que no ha logrado conectarse con el cargo y con la realidad que estamos viviendo, que es muy dura. Y no sé si las personas que lo rodean son capaces de transmitirle las urgencias que estamos viviendo como país. Hoy miércoles el presidente está de gira en Tarapacá. En su momento, cuando tú eras candidato, los que son hoy día gobierno se tomaban a broma, a crítica, tus propuestas para el control de la inmigración ilegal en el norte. En esta gira, ¿tú crees que el presidente se encuentre con la realidad finalmente? Porque, pongamos en contexto, él estaba haciendo esta visita para poder decir lo que dijo en campaña: en mi primer año voy a visitar todas las regiones, esta es la última. Mi pregunta es, ¿tú crees que le esté tomando el peso realmente al problema de la inmigración ilegal? Yo creo que cuando él va, lo hace, pero llega y se lo olvida. Él le tomó el peso al dolor de las víctimas de la delincuencia en Arica. Cuando dio esa frase, ¿no es cierto?, grandilocuente, vamos a perseguir a los delincuentes por todas partes. Pero después se vuelve a lo suyo y cae en esto de los indultos. Lo mismo con el tema de los incendios. Se aplica y después se desaplica. Y eso es algo que termina pasándole la cuenta, porque no hay una línea de conducción clara. Dice una cosa y hace otra cosa. Entonces, yo creo que va a ver la realidad, pero no terminan conociéndola. Cuando nosotros hicimos los planteamientos del control migratorio y se rieron del tema, por ejemplo, de la delimitación física, que en este caso nosotros decíamos una zanja, no es porque sí, es porque hay narcotráfico, hay comercio ilegal, hay robo de vehículos, y cuando uno va al altiplano y se da cuenta que esto es como una meseta y no hay ninguna delimitación, la única manera de hacer una delimitación y impedir que pasen los camiones con contrabando, que pasen los autos robados, ¿no es cierto?, era con una zanja. Y para el tema de la migración, tú lo que tienes que hacer es inhabilitar los pasos irregulares que hay en el altiplano, cerrarlos literalmente, y hacer que todas las personas que quieren entrar a Chile entren por el paso aduanero. Pero además tienes que conocer la vida de las comunidades del altiplano y saber que hay un tráfico
de personas entre, por ejemplo, Colchane y Pisiga Bolívar, que son las dos ciudades que están ahí al frente de Colchane. Hay una ciudad boliviana. Hay familiares que están ahí, que necesitan un pase liberado, por así decirlo, una especie de pasaporte del altiplano, porque si quiero ir al supermercado, ¿no es cierto? Y como decían ellos, si yo me quiero comer un helado, aquí en Colchane no tengo, porque no tengo electricidad. Se robaron 2 veces los proyectos de electrificación a la ciudad de Colchane. Tú tienes que conocer al alcalde de Colchane, saber que él es de una familia de ahí, que tienen usos y costumbres que a veces nosotros no conocemos, que hay una ganadería importante y que los animales pastan aquí y toman agua allá. Entonces incluso se reían cuando nosotros decíamos, miren, aquí tienen que haber unos puentes que no son solamente la carretera, sino que cada cierto tiempo tiene que haber una pasada para que los animales, los pastores puedan ir y venir y tengan una posibilidad de no mostrar el pasaporte cada vez. O sea, una vez más, una desconexión del gobierno con la realidad. Sí. Y eso me lo dio la posibilidad de conocer Chile. Me deben quedar unas 40 comunas de las 345 comunas que tienen la alcaldía. Y algunos se reían. Mira cómo anda, junta menos gente que yo en mi cumpleaños. Cuando iba, por ejemplo, a Bisbiri o cuando iba a Caleta Tortel. Pero tú vas conociendo la realidad y te juntas con 15, con 20, con 100 personas y la gente muchas veces se ríe cuando uno muestra la selfie, la gente que no te tiene buena. Pero en el tiempo esto va generando una corriente y va generando vínculos con las personas que viven en cada una de esas comunas. Tú estás como los personajes políticos mejor evaluados según las últimas encuestas. Podría decir que estoy, según la encuesta, en mi mejor momento. Muy bien. Pero como decía en broma, ¿no es cierto? En vez de decir la palabra correcta, decían esto es, como decían, es hemífero. Ajá. En vez de decir efímero, hemífero. Es la foto del momento. José Antonio, ¿y qué opinas del despliegue de los militares en el norte? Nosotros siempre fuimos partidarios de que tuviera las Fuerzas Armadas colaboración para el control fronterizo. Pero en el fondo hoy día hay una gran discusión porque ni siquiera el uso de las fuerzas, las reglas de uso de la fuerza están adecuadas para que ellos sientan que están cumpliendo un rol, que es el rol de custodia de la soberanía nacional. Tuvieron que recibir instrucción de carabineros para hacer una gestión que no es la que uno espera del ejército o de la armada o de la fuerza aérea. Nosotros siempre dijimos, la colaboración es en equipamiento. Ellos tienen vehículos, tienen tecnología, ¿no es cierto?, que puede ayudar a esto. Pero si tú no tienes una delimitación física, ¿qué hace un militar frente al ingreso masivo de personas que vienen con niños, con adultos mayores? ¿Qué hace el militar? La delimitación ¿Están protegidos física, ellos? ¿Tienen hoy día respaldo político, respaldo legal? Si es que ellos tienen un enfrentamiento y tienen que usar sus armas de servicio. Yo creo que no van a tener el respaldo político suficiente si se produce una situación como esa, que hay que evitar que se produzca. Pero para evitar que se produzca, de nuevo, tienes que dar los medios materiales tecnológicos para que eso se evite. Claro, el narcotráfico tiene armamento pesado. Es que, a ver, si hay un enfrentamiento entre narcotraficantes y Fuerzas Armadas, o carabineros, que han habido, si han habido carabineros asesinados, ¿no es cierto?, por mafia, esos enfrentamientos se dan. Pero aquí están le están pidiendo control fronterizo de flujo masivo de personas. Y eso requiere, primero, contención física. Porque la confrontación, si viene una familia con abuelos, con niños, ¿no es cierto?, y hay un militar, ¿qué hace el militar? No puede golpear al niño ni al adulto mayor, ¿no es cierto?, y si la gente sigue avanzando, tú tendrías que tener casi equivalencia. Si entran 100 personas, tendrías que tener casi 200 personas para evitar que ingresen o para detenerlo. Entonces, en la práctica, claro, inicialmente va a haber una baja del flujo migratorio, pero con el tiempo todo se va adecuando, van a encontrar otros pasos no habilitados, van a cruzar a otras horas de la noche. Entonces, yo creo que son medidas parche en las cuales ellos mismos no creen, porque el llamado, mientras era diputado Gabriel Boric, era vengan todos.
Aquí los vamos a acoger, aquí los vamos a recibir, le vamos a dar casa, le vamos a dar subsidio, le vamos a dar esto, lo otro. ¿Y qué termina pasando? El país colapsa. Porque si pasamos muy rápidamente de ser 16 millones a 18 millones, bueno, faltan al final las viviendas, falta la atención en salud, falta capacidad para educar, ¿no es cierto?, para darle seguridad a todo. Se colapsa. Es como que en tu casa de repente llegaran 20 personas y dicen, vengo a quedarme. No es que vengan de visita de un día para otro, porque ahí tú te puedes acomodar, ¿no es cierto? No, vengo a quedarme. Oye, no tengo baño, no tengo piezas, no tengo la cocina, no tengo platos, no tengo nada. Y eso la izquierda, lamentablemente, no lo quiere ver. Y además hace llamado así, vengan porque aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos. Bueno, sin duda un tema que además alimenta la sensación de inseguridad y la delincuencia que estamos todos viviendo, que esto lamentablemente todos sabemos que ingresa un poco por el norte. Es un tema que me gustaría tocar contigo al regreso de la pausa. ¿Sí? Estamos en Ciudadano Político con el ex candidato presidencial José Antonio Kast. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Estamos de regreso junto al ex candidato presidencial José Antonio Kast. José Antonio, vamos a contingencia. El gobierno nos da que hablar día a día. Hace crisis, hace agua, como bien dice el dicho, y son autogoles no forzados. Hoy vimos una derrota emblemática para el gobierno. La Cámara de Diputados ni siquiera admitió a trámite la reforma tributaria, que es una reforma emblemática del gobierno, y esto, en un pequeño paréntesis, gatillado por una pelea del ministro de Educación con una diputada el día de ayer, y a lo que todos dicen, ahí se perdieron el par de votos que les hicieron falta. ¿Cómo ves tú que va a avanzar este tema del gobierno? Bueno, primero decir que es una gran noticia para Chile, una mala noticia para el gobierno, pero es una muy buena noticia para Chile que no se expropien los ahorros de los chilenos. Si al final estas alzas de impuestos lo que hacen es ir en la línea contraria, nosotros necesitamos más inversión, necesitamos más certeza jurídica y claramente el ministro Marcel se compró el discurso ideológico y eso iba a dinamitar lo poco que quedaba de posibilidad de crecer como país. Chile tuvo una gran noticia el 4 de septiembre cuando 8 millones de personas le dijeron que no a un proyecto de constitución absolutamente ideológico, expropiatorio, refundacional, y hoy día ha tenido una buena noticia para Chile que se haya rechazado esta reforma tributaria. Que se haya gatillado por lo de ayer, sí, en parte, pero también tiendo a pensar de que hay algunos parlamentarios que se dieron cuenta de lo grave que era esta reforma tributaria para la nación. Así que el gobierno como que no conecta de nuevo. Vemos en otros países como frente a estas crisis se da certeza jurídica, se bajan los impuestos y se hace lo que se tiene que hacer, que es achicar el tamaño del Estado y sacar a todos los apitutados, a todos los parientes. El mismo presidente en eso ha faltado su palabra. Él dijo, nadie va a ganar más que el presidente de la República, en varios casos. Y no van a haber pitutos. No van a haber pitutos, y ahí tenemos todos los embajadores apitutados. Es una vergüenza internacional lo que ha pasado. O sea, cuando hablamos de la embajadora en Argentina, cuando hablamos del embajador en Brasil, cuando hablamos del embajador en España, la embajadora en México, la gente dice, pero ¿y lo de los pitutos? Cuando vemos las expresiones de la canciller respecto de colaboradores de ella dentro del ministerio, respecto de autoridades extranjeras en Chile, como un embajador. A mí no me cae bien el embajador argentino, pero jamás diría que es una persona que tiene problemas. Cuando le tratan de endosar una política pública mal llevada por varios gobiernos al gobierno anterior, bueno, es una vergüenza. Yendo a lo de los ministros, la canciller Urrejola ha estado en medio de hartas tormentas últimamente. ¿Para ti debería haber un cambio de ministro inminente mañana, pasado? Yo creo que no tiene alternativa. Él dice, el presidente dijo, a mí no me gustan los partidos políticos, y están los partidos políticos repartiéndose los cargos, así que es una cosa bastante vergonzosa. Pero yo creo que no tiene alternativa. O sea, lo del ministro de Educación es inaceptable.
y el presidente le pidió la renuncia ayer. Y él, por dignidad, debiera haber renunciado ayer. Lo que hizo fue alargarle el daño al gobierno. Y de todas maneras, tiene que salir. Un gobierno que se declara feminista, defensores de la mujer, los derechos de la mujer, y su ministro de Educación, o sea, no nada más cualquier ministro, el ministro de Educación, insulta y agrede verbalmente a una diputada que termina en la enfermería del Congreso, es para que él mismo hubiese dicho: me equivoqué, me voy. Además, su partido congeló relaciones con el gobierno, bueno, que además le pasó el ministro está en el cargo. La cuenta con esos votos que tú dices hoy día. La canciller Urrejola es una vergüenza internacional, pero una vergüenza, teniendo personas que podrían perfectamente asumir en el cargo. Entonces tú dices, lo del ministro Jackson. El ministro Jackson le ha hecho daño al gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué opinas tú de su gestión y de él como persona, además? El ministro Jackson. De su persona no opino porque no lo conozco tanto. Sé su labor parlamentaria, que discrepamos en casi todo. ¿Te tocó convivir con él en el Parlamento? Mucho. En la Comisión de Educación, ellos llegaron, Gabriel Boric, Camila Vallejo, Carol Cariola y George Jackson, después de la Revolución Pingüina. Su desafío era mejorar la calidad de la educación. Y mira cómo la tienen, destruida. Y ni siquiera son capaces de reconocer que las cosas están mal. Porque dicen, no, esto no es culpa nuestra. Entonces, de su gestión tengo la peor opinión. Y por algo tuvo que dejar el cargo de ministro que relacionaba, ¿no es cierto?, al gobierno con el Parlamento, y lo mandaron a un ministerio donde claramente no es el adecuado. Si él es un político hecho y derecho y está en un lugar de atención de problemas sociales. De gestión. De gestión. No la tiene. Y no tiene el vínculo con el tema social tampoco. Además, es un ministerio muy importante que maneja mucho dinero que debe ser ejecutado por el bien de los chilenos. Y además, cuando nosotros lo acusamos constitucionalmente, mostramos que no se había ejecutado el presupuesto en aquellas áreas más sensibles, como el tema de la niñez. Aparte de toda la discusión, ¿no es cierto?, de haber obligado a una Seremi, a una delegada presidencial, o sea, una Seremi, perdón, a votar de una manera distinta a la que quería. Bueno, una vergüenza completa. Y alargaron la agonía de una persona que no es la adecuada para el cargo. No me estoy refiriendo a la persona como sí, sino al funcionario público, al ministro de gobierno que no hace bien su labor. José Antonio, ¿para ti es suficiente la presencia de la ministra del Interior, Carolina Toá, de la ministra Uriarte, como representantes, por decirlo de alguna forma, de la exconcertación o de la izquierda o centroizquierda un poco más moderada? ¿Para ti es suficiente para que estabilice el gobierno? Porque hay dos almas en el gobierno, está claro. Sí, lo que pasa es que yo también fui contrario a la nominación de ambas. Carolina Toá fue una mala gestora, una mala alcaldesa para Santiago. Tiene un juicio de cuenta pendiente en la Contraloría. No digo que ella haya tocado los recursos, pero hay un juicio de cuentas pendiente por mala administración. Y con Lidia Uriarte, claramente tenemos diferencias desde que ella fue ministra del gobierno de Bachelet, después fue su mano derecha, ella fue la que promovió todo el tema de la termoeléctrica. ¿Pero son los más ecuánimes dentro del gobierno? ¿O bueno, pero no? Lidia Uriarte saltaba como en una fiesta, ¿no es cierto?, cuando se evitó una destitución en el Congreso y se abrazaban, ¿no es cierto? Yo creo que al final termina haciendo un daño al sistema político. El tema de Jackson, claramente lograron convencer a algunos diputados, quizás con situaciones para la región, no tengo idea de qué es lo que hicieron, pero van a terminar haciéndole más daño y está claro que no han funcionado porque el tema de la seguridad ciudadana sigue igual. La ministra Toá llegó con grandes pergaminos, llamó a una mesa de trabajo para ver el tema de la seguridad. Que ya no existe. Y que al final la dinamitaron con los indultos. Sí, indultaron a delincuentes. Sí. Detengámonos en los indultos cortos, el tema no ha terminado, falta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Bueno, y el gobierno además no quiere transparentar todos los antecedentes de las personas que indultó, las carpetas, todo mal. ¿El presidente está atrapado por el Partido Comunista? ¿O él se siente cómodo con el Partido Comunista? O sea, si tú estás gobernando y has sido parte de ello, yo creo que tenés que sentirte cómodo.
O sea, no creo que sea una persona que no tenga juicio de valor, que no tenga opinión propia. Entonces, si está ahí es porque se siente cómodo con ellos, si no nos nombraría. Entonces, cuando algunos sacan la teoría de que lo tienen capturado, encapsulado, él es mayor de edad, fue electo presidente, él dice no me presionan los partidos, y lo que debería hacer es decirle al Partido Comunista, usted está en el gobierno o está en la calle. Porque el señor Tellier sale diciendo que ahora van a partir de nuevo las movilizaciones sociales. Lo que está diciendo es que va a salir a generar barricadas, eso no él, pero que no va a condenar ese tipo de hechos. Mira lo que ha pasado en la Municipalidad de Santiago. El Partido Comunista ya tuvo una experiencia o una demostración de falta de capacidad de administrar y de recursos cuestionables con la Universidad Arcis. Ahora lo vemos con Recoleta. Ahí todavía no está claro todo lo que pasó con las luminarias y con el liceo, con la construcción, la renovación del liceo, la farmacia popular. Hay muchas dudas ahí respecto a la administración de Jadwe, pero mira ahora a la alcaldesa de Santiago que dice que va a comprar una clínica por el doble de lo que podía valer, o el triple si sinceraran los números. Bueno, ¿y militante qué partido es? Del Partido Comunista. Y ahí están todos callados, nadie dice nada, tratando de que no se toque el tema de la clínica Sierra Bella. Está en investigación igual el tema, está en Contraloría, está ahí. José Antonio, para poder un poco abarcar todos los temas, proceso constituyente, para ti, ¿era necesario abrir un nuevo proceso constituyente después del 4 de septiembre de un contundente 62%? No. 8 millones de personas le dijeron que no al proyecto del gobierno y al presidente Boric, que fue el jefe de campaña de toda esa propuesta constitucional. Y creo que Chile Vamos se equivocó rotundamente al ir a negociar con el gobierno y con el Partido Comunista. Nuestra presidenta en ese momento, Ruth Hurtado, concurrió al primer llamado para ver qué iba a ocurrir y a la segunda reunión ya dijo y dijimos, nosotros no encontramos que sea necesario un nuevo proceso y el Congreso está facultado y está electo hace menos de un año y perfectamente puede hacer las reformas que se requieran en las áreas que se requieran. Optaron por un camino distinto con nuestra oposición. Nosotros permanentemente dijimos que no hacía falta un nuevo proceso, votamos en contra como republicanos, hablamos en contra, pero una vez que ya el Congreso legisla sobre la materia, bueno, nosotros decimos, tenemos el deber y la obligación de participar y no dejar todo el campo abierto para que la izquierda vuelva a poner el mismo texto sobre la mesa y nosotros de plantear que las bases de la institucionalidad que rigen hasta el día de hoy, la democracia en Chile, todo el sistema republicano chileno, tiene que volver a ponerse sobre la mesa. ¿Se ve más equilibrado el proceso que se está abriendo ahora? ¿Hay mejores perspectivas? Muchos hablan y se conforman con los bordes. El proceso anterior también tenía bordes. Y lo que marcó la diferencia es que habían algunos constituyentes, como Ruth Hurtado, Poliana Rivera, Martina Rao, Tere Marinovich, Rocío Cantuarias, Marcela Cubillo, que marcaron una línea clara. Y desde el interior iban comunicando lo que se estaba haciendo. Entonces, habían bordes, los pasaron a llevar. En esta ocasión tenemos expertos, tenemos los árbitros, tenemos la elección de un número menor, sin escaños reservados. Claramente uno podría pensar de que esto va a andar mejor, pero bueno. La instalación de los expertos al menos deja ver de que esto podría andar mejor. Sí, se respira ahí un aire distinto, pues no andaba suelto el dinosaurio azul, ¿no es cierto? No estaba la tía Pikachu con su disfraz. Y nadie pifiaba el himno nacional. ¿Se fija? Entonces, claramente uno tiende a pensar de que aquí se puede trabajar en serio, pero lo importante es ver cómo quedan plasmadas las bases de la institucionalidad de un país. Este no es un tema de un texto, es un conjunto. Y por eso es tan importante, para nosotros al menos, estar presentes con una representación importante. Y también es muy relevante que la gente vote por un candidato
y no vote nulo, porque hay muchos llamados, ¿no es cierto?, de algunas personas a decir, no, yo voto nulo y rechazo. Bueno, en Venezuela los que votaron nulos quedaron fuera y se entregó todo a la izquierda. Yo siempre digo, mira, un voto nulo es un voto más para la izquierda. Lo que nosotros necesitamos es un grupo fuerte, coherente, dentro de una institución que ya fue legislada, que está ahí, que no podemos desconocer, no quedarnos fuera, ya es una estar realidad, adentro, obvio, y marcar el punto adentro. Y vamos viendo. Porque si hay una propuesta, si se llega a una propuesta ecuánime, o a mitad de camino, porque está claro que hay cosas que van a cambiar y muy probablemente ninguna de las dos partes va a quedar totalmente contenta. Yo leí una columna hace no mucho tiempo que decía lo mejor que puede pasar ese día es que nadie salga a festejar porque nadie quede totalmente contento, pero que esto se apruebe con una gran mayoría. Mi pregunta es, si la propuesta es ecuánime, ¿tú vas a apoyar un eventual apruebo o el nombre que le vayan a poner a esa opción? Cuando fue el proceso anterior y todo el mundo decía que no había nada que hacer y que esto iba a ser aprobado por inmensa mayoría, a mí me tocó ir a un programa de televisión y la persona que hacía de conductor me dijo, bueno, esto ya es un hecho de la causa, de que va a haber una nueva constitución fruto de este nuevo proceso. Y le dije, no, faltan todas estas etapas. Sí. Bueno, me encantaría que esa misma persona me invitara ahora y me dijera, oye, ¿podemos revivir ese programa que estuvo ahí? Yo no tengo una bolita de cristal. Yo, más que preocuparme de lo que va a pasar el 17 de diciembre, estoy ocupado en el 7 de mayo. Entonces, cuando me dicen, oiga, pero ¿quiénes van a ser electos? ¿Quiénes van a ser electos? Esa es la ocupación que tenemos hoy día. Y mientras más candidatos de nuestro partido republicano salgan electos, para mí, mejor. Si eso lo podemos complementar con buenos candidatos que salgan electos de Chile Vamos, y que entre todos levantemos los principios base de la institucionalidad, bueno, ahí empezamos a discutir. Pero si no se resguarda la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, la libertad de culto, el derecho a la propiedad privada, la provisión mixta de ciertos servicios a la ciudadanía, bueno, no se puede aprobar. Como quede redactada cada cosa, claro, es discutible, pero hay ciertos principios. El derecho a la vida. La otra constitución, el proyecto que nos presentaban dejaba el aborto libre, reflejado en la Constitución. Dejaba la expropiación como de tu propiedad, como un resorte de que el Estado decidía. El tema de la vivienda social. No quedaba vivienda propia, quedaba una vivienda digna, pero no propia, no era tu propiedad. Sí, la propiedad privada de la vivienda digna fue un tema que caló hondo. El tema del Poder Judicial. Si no hay independencia del Poder Judicial y vuelven a hablar de los sistemas judiciales, bueno, no se puede aprobar. Bueno, han salido el presidente de la Corte Suprema y han salido todos los que han podido decir tenemos que ser un poder. Desde dentro del Poder Judicial. El respeto al sistema democrático, el principio de la autonomía del Banco Central. O sea, son muchos temas que tienen que estar plasmados. Y hoy día no tenemos algo con que recién el 7 de junio va a haber una propuesta de los expertos y sobre esa se va a trabajar. Entonces, anticipar hoy día, como lo hacen algunos, y hay un llamado, ¿no es cierto?, que a mi juicio es bastante irresponsable, que dice, yo voto nulo y rechazo. Bueno, yo no creo en eso. Yo digo, mire, si usted se abstiene de participar, le va a abrir la cancha a la izquierda. Y usted no puede decir hoy día qué va a ser el 17 de diciembre, porque yo lo pongo al revés, a esas personas que dicen yo voto nulo y rechazo. Y si tenemos mayoría, si la gente, de nuevo, vota con el sentido común, no con la ideología, y yo les digo, oiga, ¿y qué pasa si republicano, no va a ocurrir, pero qué pasa si republicano saca 25 representantes? ¿Usted también va a decir desde ya que va a rechazar? O si es que Chile Vamos más republicanos saca 35 consejeros constituyentes, ¿usted igual va a rechazar? ¿Va a decir hoy día lo que va a pasar después? Entonces, primero ocupémonos del 7 de mayo y después empecemos, o sea, primero ocupémonos del 7 de mayo y una vez que salga la elección empecemos a ocuparnos de lo que va a ocurrir el 17 de diciembre. Uniendo eso, José Antonio, republicanos con la elección de constituyentes o consejeros. ¿A qué aspira el republicano? Aspira a tener mucha presencia
en el Consejo. Y vienen las municipales también. ¿También apuntan alto ahí? Mira, este es un proceso que nosotros no buscamos y en el cual estamos inmersos y llevamos 72 candidatos, muy buenos candidatos en cada una de las regiones. Creemos que vamos a tener para nosotros un buen resultado y para nosotros todo lo que sea sobre... Nunca es bueno decir números, pero un 10% de la convención equivale a 5 consejeros. Y nosotros hoy estamos en un muy buen momento. Hay muchas personas que dicen solo queda republicano. Entonces, para nosotros es un momento muy bueno y aspiramos a tener un buen resultado. 5 consejeros sería un buen resultado, pero uno siempre aspira a tener más resultados. Me quiero quedar con esa frase. ¿Cómo hacemos, José Antonio, para que Chile Vamos y republicanos puedan conversar pensando que estamos viviendo un momento histórico que puede marcar el futuro de Chile por los próximos 40 y 50 años? Mira lo que nos salvamos el 4 de septiembre. Yo creo que Chile dio una muestra de madurez importante. ¿Cómo logramos que republicanos y Chile Vamos se puedan sentar en la mesa y decir Chile? O sea, lo primero... Porque la izquierda va, cuando se ponen de acuerdo, el fin justifica los medios y van todos unidos. Sí, cada vez menos porque claramente no tienen un liderazgo que los una. Y cuando un gobierno empieza a fracasar, todo el mundo arranca. Porque es un poco lo que le está pasando. Sí, pero nosotros, ¿cómo hacemos? Perdón, y ahí recordar lo que dijo Girardi, cuando dijo que no podían ir unidos porque le iban a decir la lista del indulto. Así quedó bautizada. Y quedó bautizada la lista del Frente Amplio con el Partido Comunista y el Partido Socialista como la lista del indulto. La lista del indulto, sí. Lo primero es tener conciencia de que, desde Chile Vamos, de que republicanos es una realidad. Que existimos, que tenemos una presencia parlamentaria, una presencia municipal, una presencia política importante. Y lo segundo, diría yo, no ser llamados por los medios, o sea, endosarle la responsabilidad a alguien. O sea, cuando yo escuchaba, decía, no, esto que no vamos a una lista única es culpa de republicanos. No, sí, en el fondo, para esta elección, yo creo que finalmente va a terminar siendo positivo, igual que para la elección parlamentaria, que tuviéramos 2 listas. Cuando nosotros presentamos las 2 listas al Parlamento, muchos decían, esto se acabó, porque traían toda la lógica de la constituyente, de los gobernadores, de los alcaldes, y nosotros dijimos, necesitamos esa competencia sana para tener más candidatos en terreno y que haya más posibilidades para las personas de elegir. Y creemos que ahora va a pasar algo parecido, que estas 2 listas, más que perjudicar, van a terminar beneficiando el resultado para un sector político. Y para lo que viene, las municipales son muy relevantes porque son la previa a la parlamentaria y a la presidencial. En la última elección de alcalde perdimos mucho porque el gobierno cometió todos los errores posibles, juntó la elección de gobernadores, constituyentes, alcalde y concejales, cuando estaban en su peor momento, como gobierno. Y ahora, bueno, al menos no tenemos la elección de constituyentes ahí mismo, no tenemos la impronta negativa del gobierno de Sebastián Piñera en ese momento, y creo que podemos aspirar a un mejor resultado si hacemos las cosas bien. Y hacer las cosas bien no es decir, esto es mío, sino que elegir a los mejores para ese cargo. Y nosotros siempre vamos a estar bien dispuestos a decir, aquí hay una posibilidad de elegir al mejor candidato para esta comuna. Y si eso se da, bueno, vamos a tener un muy buen resultado. Pero eso requiere también una mirada de mediano y largo plazo, y no esa mirada pequeña de que yo mantengo lo que tengo y no quiero que me quiten mi sillón. Y eso yo lo he visto mucho en algunos líderes políticos. Hay una gran responsabilidad de ustedes, los líderes políticos, para que esto se solucione, y esperamos. Estuve con la Cayetana Álvarez de Toledo en Madrid hace muy poco, y ella lo nombró como una primavera adolescente lo que estaba pasando, y ojalá que quede así, refiriéndose al gobierno actual y lo que estamos viviendo. Y ustedes, los líderes, esperamos se puedan poner de acuerdo para que nos den un poquito de estabilidad a largo plazo. Necesitamos los ciudadanos políticos estar con un poco de tranquilidad en el alma. Nosotros, como movimiento republicano, estamos haciendo la pega. Nosotros estamos pensando en la próxima generación y no en la próxima elección. Nosotros pasamos por la elección presidencial
y no iniciamos esta discusión de quién era el líder de la derecha. Los líderes no se designan, se van generando en el tiempo. Y nosotros el llamado que le hacemos a los otros líderes políticos es a que recorran Chile, que conozcan la realidad, que se empapen y que no se atrincheren en sus cargos. Nosotros estamos haciendo una pega de mediano y largo plazo, desde el mundo de la sociedad civil, desde el partido político. El año pasado participamos, hicimos cursos de formación en Academia Republicana donde participaron más de 4.000 personas. Hicimos un trabajo territorial con los diálogos de AR a lo largo de todo Chile. Nosotros seguimos haciendo ese trabajo permanente en el tiempo sin fijarnos en la próxima elección. Nosotros no queríamos esta elección de ahora y creo que nos va a ir bien porque hemos hecho un trabajo permanente en el tiempo que a mi juicio va a rendir fruto en esta elección que no esperábamos. La próxima elección la empezamos a trabajar hoy día. Nosotros hoy día ya estamos pensando en la elección municipal, en la elección de gobernadores. No por el tema de los cargos, sino por el bien que le hace a Chile que estén las ideas de la libertad, del respeto a la democracia. Y el Partido Comunista no cree en eso. Todavía no dicen nada del dictador Ortega en Nicaragua. ¿Les cuesta condenar? Ven las cosas solo con el ojo izquierdo. Así es, José Antonio. José Antonio, nos acercamos al cierre del programa. ¿Vamos a verte como candidato presidencial? Uy, a mí me encantaría. Ajá. ¿De qué depende? De muchas cosas, de que esté bien, de que tenga buena salud, de que la familia me acompañe, de que siga teniendo adhesión ciudadana. Hoy día estoy en un buen momento político. Y no solamente lo dice en la encuesta, me pasa en la calle, con la gente que me saluda, que se quiere sacar fotos, que quiere compartir. Pero eso puede ser pasajero. Entonces, yo sigo haciendo la pega permanentemente, ahora parto de gira por Chile de nuevo. Sigo haciendo la pega. Si las cosas se dan, a mí me encantaría. Pero no se me va la vida en una elección. Bien, José Antonio. Nos quedaron muchos temas en el tintero. Vas a tener que prometerme volver a visitarnos en Ciudadano Político. ¿Cómo no? ¿Ah? Muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día, José Antonio. Muchas gracias a ti. Felicitaciones por este programa que permite conversar. Es la idea. Tolerancia, conversar y pensar un poco afuera de la caja y por el bien de todos los chilenos. Así que muchas gracias por haber estado acá y haber compartido. Gracias. Buenas noches, gracias por habernos acompañado en Ciudadano Político. Hoy estuvimos junto al ex candidato presidencial José Antonio Kast. No se olviden de vernos todos los miércoles a las 10 de la noche a través del canal 182 en Sapin TV y a través de Agricultura TV. Nos vemos, muchas gracias.